continuando con nuestra actividad de taller. Nosotros en esta parte del taller, lo que vamos a hacer va a consistir en nosotros diseñar el dibujo para tenerlo como referencia en lo que va a ser la actividad de evaluación probablemente tal. Ojo que acá siempre tenemos que tener permanentemente presente que lo que nosotros entrenamos dentro de esta dinámica son elementos eminentemente conceptuales, ¿ya? Siempre nosotros vamos a estar preocupados de dos aspectos en lo que es esta parte de este tipo de trabajo. Uno es la organización arquitectónica del tejido, es decir, que reconozca los elementos, cómo se disponen espacialmente células y sus elementos y sus productos celulares, de un punto de vista espacial. Y segundo, lo que corresponde a la morfología celular. Esos son los elementos que nosotros regularmente estamos observando, cómo se organiza el tejido y que las células estén bien hechas. Entonces, ese es lo que nosotros siempre vamos a estar viendo. Y lo otro, tener claro de que si bien nosotros podemos estar hablando y tomando como referencia lo que puede ser un hueso largo, para la evaluación podemos saltar al hueso mandibular, dado que las características, como ven, son absolutamente extrapolables. Así que no tienen que verlo con esa capacidad, con esa flexibilidad. em, Porque también el espíritu del curso, recuerden que es de histología en general, pero también tiene un énfasis en lo que es la estructura bucal. Así que todo lo que estemos viendo en las estructuras generales deberíamos tener la capacidad de extrapolarlo a las condiciones del territorio bucomaxilofacial. Así es que vamos a aprovechar esta hora de trabajo para ir describiendo entonces los elementos que nos competen en este capítulo principalmente, donde inevitablemente vamos a rescatar elementos de los que hemos visto en las unidades anteriores. Hoy nos vamos a centrar principalmente en músculo. Vamos a hablar de su estructura nerviosa, de cómo se inervan las diferentes estructuras del músculo propiamente tal, y lo vamos a llevar al punto de cómo se conecta con el tejido óseo. Entonces eso, digamos, es algo que vamos a ocupar como elemento principal. A esta misma situación, nosotros vamos a ir agregando las capas que las recubren hasta llegar a ciertos elementos estructurales de la piel, donde nuevamente vamos a repasar conceptos de la segunda unidad. Entonces, eso para que vayamos preparando y contextualizando cuál va a ser el esfuerzo de la dinámica del día de hoy. Em, Recuerden que tienen que pedir tienen que elegir la vista del hablante para que puedan tener una mejor visibilidad de lo que son los temas que vamos a estar viendo en este ratito, ¿ya? Así que ahí estamos. Bien, acá, como pueden ver, tenemos básicamente la estructura de dos huesos que están en condición de articulación. Por un lado tenemos un extremo de un hueso largo que ya hemos reconocido nosotros en las características de los trabajos anteriores. Acá podemos perfectamente reconocer también em, elementos del tejido cartilaginoso que nosotros deberíamos tener presente en su recubrimiento probablemente tal, ambas superficies. Hemos puesto también las características del límite de lo que sería la estructura capsular y también dibujado nada más que la silueta de la membrana sinovial. Nuevamente, esto en el contexto de que son elementos que ya hemos visto. Si en un momento pedimos, un paréntesis, si en un momento pedimos una articulación sinovial y dibujan esto y nada más que esto es un cero, ¿ya? Porque aquí hay siluetas de un contorno macroscópico, pero no hay nada que nos permita entender aspectos histológicos. Así que eso para que lo tengamos claro. Necesariamente tenemos que poner los elementos celulares. Pero como estamos partiendo y iniciando la descripción, esto es importante saber que después a esto hay que agregarle los elementos celulares pertinentes, ¿ya? Em, ya para iniciar el trabajo descriptivo de la sesión de hoy, vamos a tomar como referencia entonces esta misma articulación, este mismo elemento estructurales, para empezar a dibujar lo que deberíamos entender del tejido muscular. Para ello vamos a apoyarnos en esta apófisis, ¿cierto? Esta pequeña protuberancia ósea, de la cual nosotros vamos a insertar
lo que va a ser un músculo, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos de, por ahora en este ejercicio, ir entendiendo y dimensionando que corresponde a un músculo que se encuentra en esta zona, lo vamos a ir a llevar a, lo vamos a dejar aquí, un poco como proyectando lo que sería después eventualmente una inserción. Em, y con ello entonces vamos a reconocer las características globales de la composición del músculo propiamente tal. Em, Recordemos que el tejido muscular que nosotros estamos caracterizando acá corresponde a la musculatura esquelética, que es un tipo de musculatura estriada. Y si nosotros tuviéramos que caracterizar la célula muscular esquelética, es una célula principalmente alargada, cilíndrica y que tiene entre sus principales características el- la disposición en banda que nosotros vamos a estar observando de su citoesqueleto. Esto que nosotros estamos caracterizando de esta forma no es que obedezca a, a un veteado propiamente tal que tenga este sentido que estamos dibujando. En realidad no es así como no es a eso lo que corresponde, sino lo que estamos viendo es la sobreposición de diferentes filamentos, principalmente filamentos de miosina y de actina, las que le van confiriendo esta propiedad. Entonces, en términos generales, podemos reconocer que la célula muscular o miocito es una célula larga que presenta estas estriaciones, que se caracteriza por presentar sus núcleos dispuestos hacia la periferia. Es una célula multinucleada también, como bien lo podríamos reconocer, y que básicamente esto, digamos, lo que nosotros vamos a estar observando dentro de lo que implica las características generales de esta célula propiamente tal. Vamos a completar el veteado solamente para que vayamos eh, reconociendo las particularidades de cómo deberíamos entender a esta célula muscular, ¿ya? Esta célula muscular, como vemos, es una célula que presenta este veteado producto de lo que habíamos señalado que corresponde a la sobreposición de diferentes fibras. Por un lado, vamos a tener fibras gruesas que van a corresponder a los filamentos de miosina y vamos a tener también filamentos delgados, que son los que se van a encontrar entre los eh, ahí tenemos entre los propios filamentos que corresponden a los filamentos de miosina. Y lo que nosotros terminamos por empezar a describir, vamos a hacer este ajuste. Ahí está. Y estos filamentos gruesos son los que, de algún modo, son los que van a estar forzando el proceso de contracción para que después nosotros los veamos. Si nosotros ponemos el límite de la membrana celular, sería lo que correspondería a este contorno que estamos dibujando acá. ¿Ya? Eso sería la membrana celular y lo que estamos viendo nosotros acá entonces correspondería a lo que regularmente veríamos, vamos a cambiar un color, y esta zona que estamos describiendo acá sería equivalente a cada una de esas bandas más gruesas que nosotros estamos viendo ahí. Esta zona que nosotros estamos viendo en esta llave en rosa es lo que corresponde a la banda A, que se llama, ¿ya? Y por otro lado, esta zona donde encontramos, entre comillas, solamente filamentos delgados, es lo que corresponde a la banda I. Entonces nosotros vamos a estar viendo de manera alternada zonas de bandas I
con zonas de bandas A, que correspondería a estas zonas más oscurecidas. Y la alternancia entre la banda A y la banda I es lo que regularmente uno reconoce como las estriaciones de la célula muscular. Pero todo lo que estamos viendo son infinitos filamentos, de los cuales la banda A va a caracterizarse principalmente por los filamentos gruesos de miosina y la banda I por los filamentos de actina. Entonces, eso es básicamente lo que ocurre en la distribución de lo que significa las bandas, y al final, por eso es que nosotros al final vemos este veteado y estas estriaciones. Entonces, es relevante que nosotros dimensionemos que toda esta estructura y esta alternancia entre filamentos gruesos y filamentos finos, es esto básicamente lo que ocurre y lo que después va a permitir explicar el fenómeno de contracción probablemente tal, ¿ya? Entonces, aquí tenemos las bandas oscuras, las bandas claras, banda A y banda I respectivamente, donde la banda A vamos a encontrar principalmente filamentos de miosina sobrepuestos también con filamentos de actina, y en la banda I vamos a encontrar casi exclusivamente filamentos de actina, que son filamentos delgados. Entonces uno tenemos filamentos gruesos y otros filamentos delgados, y esto es lo que nosotros reconocemos y vemos dentro de lo que significa la estructura de lo que se llama el sarcómero, ¿cierto? Recordemos que el sarcómero va a ir de línea Z a línea Z, o disco Z, y esto es, digamos, lo que nosotros observamos acá, ¿cierto? Este es el disco Z que se llama, que es donde van anclados los filamentos de actina, y esto sería entonces lo que nosotros reconoceríamos como el sarcómero, ¿ya? El sarcómero, que es la unidad funcional de contracción elemental que tiene la célula muscular probablemente tal, ¿ya? Entonces, eso para que vayamos nuevamente reconociendo lo que significan estos elementos estructurales, ¿ya? Em, Esto que nosotros estamos viendo es, en cuanto a lo que significa la organización del tejido, hay que tener súper claro de que todos estos elementos ocurren en muchas células. El tejido se organiza, ¿cierto? De tal forma en las cuales son muchas células las que están reunidas entre sí, y tener muy claro también de que todas estas células que nosotros estamos describiendo acá, se encuentran, entre comillas, separadas o aisladas por una banda de tejido conectivo laxo, que en este caso estamos coloreando de manera continua para reflejar el concepto del aislamiento. Es un aislamiento eh, bio- eh, biológico que nos permite entonces ir generando esta condición, entre comillas, no es que estén separadas, pero se encuentran rodeadas por esta vaina de tejido conectivo laxo, que es lo que técnicamente nosotros reconocemos como el endomisio. Nosotros tenemos esta particularidad de que las fibras se encuentran dispuestas a través de esto, porque es a través del endomisio donde van a circular vasos sanguíneos y nervios, ¿ya? Así que eso para que lo vayamos teniendo presente. Em, si nosotros tuviéramos que llevar esta estructura a lo que significaría el músculo que tenemos aquí presente, bien podríamos reconocer también aquellos otros elementos estructurales que nos ayudan en la organización del músculo propiamente tal. Nosotros ya habíamos señalado en las clases del doctor Moreno que el músculo se organiza en diferentes compartimentos. Hay una banda aponeurótica más externa, ¿cierto? Que va a permitir darle una envoltura de resistencia a todo este conjunto de fibras musculares, que se corresponde al epimicio. Vamos a tener una organización interna, vamos a caracterizarlo con otro color,
que va a permitir que se organicen en fascículos musculares, un fascículo, por ejemplo, acá, otro fascículo muscular acá, y es en este contexto donde nosotros vamos a tener el reconocimiento de lo que son las células musculares propiamente tal, así como lo hemos descrito anteriormente. Entonces vamos a tener una célula muscular que es tan largo como el músculo corresponde, y esto es básicamente lo que nosotros vamos a estar viendo dentro de lo que significa la organización. A esto mismo, obviamente, hay que agregar todos los elementos que hemos estado comentando y observando. Entiéndase, las estriaciones características, ¿cierto? Y también con estas particularidades lo que implica la disposición de su núcleo. Recuerden que la célula muscular tiene múltiples núcleos y se disponen hacia la periferia. Eso es lo característico de lo que uno está observando dentro de lo que implica las características del hueso, perdón, del músculo esquelético, que es un tipo de musculatura estriada. Entonces, eh, recordemos que cada estriación va dando cuenta de la distribución de las alternadas, de las bandas A y banda I, que corresponden a, a la sobreposición de diferentes moléculas fibrilares que tiene el citoesqueleto y que de algún modo nos dan cuenta de la participación de los filamentos de miosina y de actina, que son los filamentos principales, ¿ya? Y esto es, digamos, lo que nosotros reconocemos dentro de ello. Nuevamente, hay una hay una estructura de tejido conectivo que va a corresponder al epimicio. Después hay una organización interna también de tejido conectivo que corresponde al perimicio, que es lo que nosotros dibujamos acá en este color más café. Y de manera más interna tenemos la compartimentalización que genera el tejido conectivo laxo, que es donde van a disponerse principalmente los vasos sanguíneos responsables de la nutrición de cada una de estas células y también de lo que significa la distribución de las estructuras nerviosas, tanto neuronas motoras como sensitivas, ¿ya? Entonces, esto acá, para ir completando la estructura de los tejidos conectivos que participan acá, siempre nuevamente vamos a insistir en los elementos celulares que lo caracterizan. Siempre hay que visibilizar el rol que tiene el fibroblasto como la célula responsable de la conservación de esto, así que vamos a dibujar un fibroblasto ahí, siempre va a estar ahí ligeramente aplastado. Recordar que vamos a estar viendo nosotros acá que corresponden a tejido conectivo denso irregular en esta vaina aponeurótica más externa, ¿ya? Y entonces esto, digamos, es lo que nosotros vamos a reconocer. Fibroblastos que se disponen entre fibras colágenas y que van a estar ligeramente más aplanados dado a la condición en la cual se encuentra, ¿ya? Entonces, esto para que nosotros vayamos reconociendo. Eh, un, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes. Sigamos. Entonces, a esta misma situación que nosotros hemos reconocido de las vainas aponeuróticas, es relevante entender que estos tejidos se van a insertar a través de tejido conectivo. Este tejido conectivo se va a disponer también, va a corresponder a tejido conectivo denso regular en este caso, donde las fibras se van a disponer de manera paralela entre sí y con ello nos vamos a dar cuenta que esta misma estructura de inserción es lo que se continúa con lo que nosotros habíamos visto inicialmente en el epimicio. Entonces,
es esta vaina de tejido conectivo denso y regular el que termina organizándose en una vaina, en una estructura de tejido conectivo denso, ahora regular. Y aquí vamos a encontrar nuevamente los fibroblastos, ¿ya? Dispuestos entre las fibras colágenas que conforman esta parte, ¿ya? Y ahí tenemos entonces la organización de tejido conectivo en esta parte del músculo esquelético, y como vemos, hay un continuo. En esta misma situación de entender el continuo en el cual se encuentran estos tejidos, es relevante visibilizar que este mismo elemento de inserción del músculo se va a continuar después con la estructura fibrosa que le corresponde. Y la estructura fibrosa que le corresponde va a ser justamente el periósteo fibroso. Entonces nosotros lo que estamos viendo acá, y vamos a insistir en el concepto, en que es el mismo tejido conectivo el que se continúa para llegar a ser parte de lo que después va a ser el periósteo fibroso. Incluso si nosotros seguimos esta misma ruta descriptiva que estamos viendo acá, podemos ver que el periósteo fibroso después se va a continuar con los elementos propios que van a dar origen a la cápsula y al ligamento. Por eso nuevamente es relevante ir considerando que acá siempre vamos a tener fibroblastos presentes, dado que es la célula fundamental que nosotros vamos a estar viendo en esta estructura. ¿Ya? ¿Bien? ¿Se entiende esa parte? Sí, Vamos a suponer profe. Sí, profe. eso, vamos a suponer que sí. Gracias, jóvenes. Entonces, esto para que vayamos siempre mencionando que aquí hay un continuo, ¿no? Aquí toda esta forma que nosotros compartimos estos conocimientos en torno a lo que significa los tejidos, que partimos hablando del tejido óseo, que partimos, después continuamos con tejidos de diferentes tipos. El cuerpo no se organiza así, bueno, es siempre un ordenamiento arbitrario, y siempre hay que tener esta visión de tejido integrado, de formas en las que tenemos que entender la histología para que así después podamos hacer la misma interpretación de lo que de lo que estamos viendo nosotros directamente al momento de tener que manipular o no un tejido, ¿ya? Así que eso para ir caracterizando esto. Voy a recortar ahora esta parte de acá y lo voy a correr un poquito. Vamos a dejar acá. Y lo vamos a dejar en ese rincón por ahora. Entonces, comprendía ya la organización de tejido conectivo, donde nos hemos dado cuenta que lo que hace es aislar por un lado la fibra muscular y generar compartimentos dentro de lo que significa el músculo propiamente tal, y saber que esta misma compartimentalización después hace que todo el músculo sea reconocido como una estructura única y que se vaya a insertar al hueso, y hemos visto cómo lo hace el fibroblasto y cómo se organiza el tejido conectivo propiamente tal. Es relevante también que reconozcamos elementos nutricionales. Si nosotros tuviéramos que caracterizar un vaso sanguíneo, por ejemplo, quizás un elemento que nos podría servir es dimensionar que entre los fascículos es donde se distribuyen los vasos sanguíneos más importantes, ¿ya? Em, Entiéndase que vamos a encontrar ahí principalmente arterias musculares. Es acá donde vamos a encontrar elementos arteriales de mayor calibre, mientras que entre lo que va a ser las células propiamente tal, vamos a encontrar vasos de menor calibre, ¿ya? Que son los que al fin y al cabo van a terminar nutriendo al vaso propiamente tal, a las células propiamente tal. Entonces, si nosotros tuviéramos que caracterizar nuevamente el límite de esto, bien podríamos reconocer que esto sería lo que podríamos observar en una arteria muscular por acá,
y también lo que podríamos ver acá en un capilar. Esto pensando que tenemos acá una distribución principalmente de una sección, ¿cierto? Una sección transversal de lo que puede ser un vaso. Obviamente podemos también hacer una conceptualización de lo que puede ser un vaso que esté teniendo un recorrido más bien de aspecto, o sea, de forma longitudinal, y podríamos caracterizarlo de algún modo. Pero quedémonos con esta idea. Y entonces aquí es cuando tiene sentido también que nos apoyemos con ciertas estrategias para poder comunicar esto, porque necesariamente si yo quiero describir esto tendría que hacer algún tipo de aproximación, algún tipo de zoom. Y podría hacerlo, por ejemplo, si yo tomo como referencia esta sección, yo perfectamente acá podría entonces empezar a caracterizar lo que nosotros deberíamos estar observando dentro de lo que significa em, las células musculares, perdón, las arterias musculares, que es lo que nos interesa describir acá. Recordemos que la arteria muscular se va a caracterizar principalmente por tener todas las características que uno regularmente dice y comenta y describe de lo que es un vaso sanguíneo. Em, Nosotros en la arteria muscular vamos a tener una capa endotelial interna, ¿cierto? Recordemos que la capa del endotelio es una capa de un epitelio plano simple. Vamos a suponer acá, ¿cierto?, que tenemos varias capas de la célula endotelial. Estoy tratando de que me quede como circular, me quedo relativamente circular. Vamos a poner también los núcleos, por lo menos en algunos de ellos, que den cuenta de que esto es un tejido, ¿cierto? Por fuera de ella vamos a encontrar, dado que estamos hablando de arteria muscular, ¿cierto? Vamos a encontrar la lámina elástica interna, es como se suele caracterizar, ¿cierto? Una banda de fibras elásticas serpenteantes, ¿cierto? Y que esto, por fuera vamos a encontrar a las células musculares lisas. Como son células musculares lisas, recordemos que son de aspecto fusiforme. Al ser una arteria muscular, vamos a darnos cuenta de que son muchas las capas celulares que tiene, o sea, es gruesa la capa de célula muscular lisa. Y de algún modo aquí nosotros vamos dando cuenta de lo que significa la comprensión de este elemento estructural relevante que se encuentra principalmente dispuesta entre los fascículos musculares. Ahí agregamos un par de capas más para finalmente, bueno, tenemos que agregar la lámina circunferencial externa. Como ven, estoy dibujando yo una sección del tubo para después terminar, ¿cierto?, conformando lo que corresponde a la túnica adventicia. Esta misma adventicia, recordemos que también presenta en su interior, en su espesor, capilares que van a ayudar a la nutrición y los fibroblastos. Siempre hay que visibilizar lo tremendamente importante que son los fibroblastos en lo que es la conservación de todas estas estructuras de soporte. Ahí está el fibroblasto siempre presente. Y con esto nosotros hemos caracterizado una sección de una arteria muscular, ¿cierto? Eh, Sabemos también que hay venas también presentes, y las venas, que también lo vamos a caracterizar, lo vamos a describir también, se encuentran presentes acá. Vamos a suponer que están acá, suponer que están acá circulando también. Recuerden que suele ser siempre el paquete vascular nervioso que se habla, arteria, vena, nervio. Y bien podríamos hacer algún tipo de acercamiento para tratar de hacer una descripción de lo que vemos en estos vasos. Y
van a tener muchas características similares. Vamos a dibujarlo en azul. Una capa endotelial también interna. Lo particular es que los vasos venosos no se ven redondos morfológicamente en su estructura, suelen tener una estructura más bien oval o colapsada. Vamos a suponer que eso está relativamente colapsado. Vamos a ponerlo ahí, menos redondo. Sabemos que tiene una capa de células musculares lisas también, una capa que va a ser más delgada, menos células, ¿cierto? Carece de las láminas elásticas interna y externa y una adventicia bien desarrollada también, que es tejido conectivo laxo, ¿cierto? Y nuevamente nuestro fibroblasto. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, caracterizado lo que bien podríamos reconocer dentro de lo que es, por una parte, el componente arterial, por otro lado, el componente venoso, con estos mismos elementos que estamos viendo. Recuerden que seguimos describiendo el interior de este músculo, y en esta misma estructura estamos integrando conceptos de tejido muscular, tejido conectivo, y hasta el momento tejido vascular, y también con estas precisiones en cuanto a lo que es la arteria y la vena. Y también, por último, siempre es relevante dimensionar lo que corresponde al valor del capilar, que en este caso lo vamos a caracterizar de esta forma. Tenemos un capilar ahí y vamos a hacer un tipo de zoom. No siempre, o sea, ahí ustedes ven si después quieren hacer un zoom o no, o lo hacen al ladito. Pero en este aspecto, cuando nosotros queramos ver lo que corresponde a un capilar, nunca, nunca dejar de tener presente que generalmente lo que vamos a ver acá es una única célula que va a estar conformando completamente el lumen de esto, ¿ya? El núcleo dispuesto ahí. Sabemos que el capilar no tiene en capa muscular, sin embargo, hay una célula que cumple un rol estratégico, relevante, que corresponde al pericito, que vamos a dibujar aquí el pericito como un pulpo que está abrazando al capilar, y que recuerden que el pericito tiene alma de célula muscular, entonces ella es la responsable de la contracción. Y también lo que corresponde al tejido conectivo laxo en el cual se encuentra inserto, ¿cierto? Entonces, este es básicamente lo que nosotros vamos a estar viendo cuando estamos viendo un capilar. Y este, digamos, es lo que deberíamos de algún modo dimensionar en lo que significa la diversidad de vasos. Por otro lado, o sea, por un lado, tenemos la arteria muscular, con las características que hemos estado describiendo, el vaso venoso y lo que podríamos ver en el capilar. Obviamente, al ser esto en esquemas, tenemos que tener claro de que esto no está hecho a escala, no para nada. Solamente lo que nos interesa es reconocer los elementos estructurales. Si hiciéramos un esfuerzo en hacerlo a escalarlo, tendríamos que achicarlo mucho para que tenga, digamos, la referencia más o menos de lo que deberíamos entender la diferencia entre un capilar y una arteria. Pero como estamos en una diagramación y en un ejercicio esquemático, vamos a dejarlo ahí un poquito más grandecito nomás, ¿ya? Rodrigo. Eh, ¿Sí? ¿Pregunta? No, sí, solamente como tip para poder reconocer esto, es que si ustedes alcanzan a ver detalles celulares y se ve capas musculares, porque eso es una arteriola o una vénula. Mm, Si ven el capilar prácticamente conformado por una sola célula y un pericito, eso está claro que es un capilar, ¿ya? claro. Si estamos viendo un corte de arteria o vena o arteria muscular o arteria elástica, que son mucho más grandes,
en el puro corte no se va a ver detalle celular, con suerte van a ver los puros núcleos de las células. Así es. Y la otra cosa es que ahí claramente tú anotaste en un color naranja el epimicio, ¿ya? Hay que recordar que todos estos vasos sanguíneos y sobre todo más que los capilares, los vasos más importantes, los nervios más importantes, van a discurrir por las tabicaciones que generan el epimicio también. Claro. Ahí está en café la delimitación del fascículo muscular. Sí. Esa delimitación específicamente es de perimicio, que es un tejido conectivo bastante más denso, pero entre ellos la tabicación, el epimicio tiene diferencia, tiene zonas laxas, tiene zonas densas, las densas más hacia afuera, hacia las tabicaciones más laxas, pero después se tienden a confluir en los tendones y vuelve a ser un tejido denso regular. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener más o menos en cuenta cómo se van enlazando todas estas cosas. Torno a cada fibra muscular, recuerden que hay una cantidad variable de tejido conectivo que aquí podríamos representar en rojo como los límites externos de la célula, ¿ya? Y que sería el endomicio, por donde pueden discurrir capilares y nervios pequeños, que son los que en definitiva van a llevar la señal motora hacia cada fibra muscular. Así es. Muchas gracias, doctor. Entonces, Profe, sí, yo tengo una duda. En el capilar, la parte que está como en azul es lo que corresponde a pericito, al perdón. pericito, correcto, pericito. Y lo rojo? Al endoteliocito o célula endotelial, Ah, ¿ya? Que es el mismo endoteliocito que tenemos en la arteria y en la vena, es la misma célula endotelial. El mismo tipo de célula, que es un epitelio plano simple. Lo relevante siempre es que todos los fenómenos inflamatorios que son fundamentales para desencadenar la respuesta defensiva e iniciar la respuesta reparativa ocurren acá, en el capilar. Entonces, es esa estructura anatómica tan fina y tan, entre comillas, simple, donde ocurre la mayoría de los fenómenos de homeostasia, cicatrización, control de coagulación, respuesta defensiva, es acá donde está ocurriendo. Entonces, por eso la relevancia de siempre darle el valor de lo que implica comprender esta estructura, ¿ya? Pero es la célula endotelial la que estamos viendo, en este caso, en los tres tipos de cortes de secciones de vaso, ¿ya? Y en ese y el, sentido, sí, perdona, pero es que ahí, para continuar con la pregunta de esas dos células, ¿dónde está ubicada la membrana basal? Cri, 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 Mm. cri. ¿Qué es lo que separa las membranas basales? ¿Ya se le olvidó la...? Y acá, ¿para dónde se continúa? Recuerden que las membranas basales separan la célula endotelial o las células epiteliales del tejido conectivo. Y aquí la única célula endotelial, la célula endotelial es la célula epitelial, por lo tanto, entre célula endotelial y pericito, ahí está la membrana basal, ¿ya? O sea, el pericito queda por fuera, ¿ya?, de la membrana basal, ¿correcto? Claro. Acá también, por lo que nosotros habíamos visto en los otros vasos. Claro. En los otros vasos que hay inmediatamente debajo de la célula endotelial, recuerden que hay una cantidad variable de tejido fibroso, ¿ya? Y luego vienen las láminas elásticas. Recuerden que todo epitelio tiene su lámina basal. Sí, para que vayan tomando los conceptos de otras clases, ¿no es cierto? Porque recuerden que esto después se aplica a todos los tejidos del cuerpo, ¿ya?
Bien, muy bien. Ya. Bien, es relevante también entender que para que el músculo funcione, se encuentra también comprometido íntimamente el tejido nervioso. Es ella responsable de que la célula se contraiga y también mantener esa tonicidad que caracteriza a los músculos en estado de salud. Y la fibra nerviosa lo vamos a encontrar en cada célula muscular probablemente tal. Nosotros en clases vimos el concepto de la placa motora, y esto obedece principalmente a que llega una terminación nerviosa que viene de una neurona motora para poder entonces cumplir con el rol de activación. Si nosotros volvemos, por ejemplo, a esta parte del esquema, la neurona motora de algún modo va a llegar, ¿cierto? Y se va a anclar a una fibra muscular. Vamos a engrosarlo un poquito más. Y es acá donde ocurre el proceso de la transmisión del impulso. Recuerden que el concepto de transmisión significa que viene desde el sistema nervioso central la orden, la indicación de que un músculo se contraiga. Entonces, la orden viene desde el cerebro, entre comillas, o de la médula espinal en su momento, para poder entonces entregar el concepto, la orden para que la célula se contraiga. Esto es lo que el doctor Moreno nos explicó, que veíamos después lo que era la parte de la placa motora. Y lo interesante y lo relevante es que cada célula tiene su inervación para que pueda entonces cumplir con la acción de contracción. Entonces nosotros podemos encontrar situaciones como las que estamos viendo acá, que de una neurona sale indicaciones para que pueda cada célula por su parte contraerse, o bien que pueden ser neuronas que vienen de diferentes lados, neuronas que van a inervar de manera independiente lo que puede ser cada fibra muscular, y es lo que entrega eso, es lo que ocurre en elementos como los dedos, las manos, que requiere un tipo de mayor motricidad, de motricidad fina que se llama. Pero lo interesante es nuevamente reconocer que cada célula muscular tiene su inervación que va a provenir del sistema nervioso central para que le cumpla con el fenómeno de contracción probablemente tal. Entonces, esto también lo vemos acá. Y es acá donde entonces encontramos y observamos cuando se disponen los nervios para después entregar la orden a cada una de las células propiamente tal del tejido muscular para que pueda contraerse, ¿ya? Vamos a ver, poner otro color para que se pueda destacar un poquito más. Tenemos un nervio acá, no se ve muy... Vamos a ponerlo... No me ayuda mucho la paleta en este momento, pero bueno. Aquí tenemos el nervio, y como le digo, eso es una sección. No hemos tenido clase de tejido nervioso, pero ya es importante que empecemos a dimensionar esto. Y que vamos a tener entonces nervios que van a inervar una fibra, eventualmente una segunda fibra, una tercera fibra, y lo cierto es que todas las fibras musculares deben estar inervadas para que puedan cumplir con el proceso de contracción de acuerdo a lo que le está indicando el sistema nervioso central. Recordemos que la forma en la cual se ocurre esta sinapsis entre la membrana de la neurona y la membrana de la célula muscular ocurre a través de lo que se llama la placa motora, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo dimensionemos. Y esto es lo que corresponde a la inervación motora, ¿ya? Entonces, eso es para que también lo tengamos presente. Ahora bien, ¿por qué es relevante ir dimensionando esto? Porque nosotros también tenemos una célula muscular que se ha modificado con el fin de permitir cumplir funciones sensitivas, bien digo. Entonces, si nosotros tenemos acá una célula muscular, hay una célula que se llama uso muscular.
y el uso muscular corresponde a una célula que se ha modificado, que tiene un centro bastante más dilatado, donde vamos a encontrar presente ahí los núcleos que lo componen. Los núcleos se suelen ubicar en el interior, en esta parte dilatada, y es en esta neurona donde va a cumplir la función principal de tipo sensorial. Entonces, vamos a tener acá otro tipo de fibra nerviosa que va a tener la finalidad de llevar información al sistema nervioso central para informar qué es lo que está ocurriendo acá. Entonces, esta fibra nerviosa se enrolla en el uso muscular y esta información viaja al sistema nervioso central para proveerle de la información que corresponde. Esto es lo que nosotros vemos en el uso muscular, y como vemos, vamos a darnos cuenta de que va a haber un momento en el cual vamos a tener información que lleva información al sistema nervioso central, y por otro lado vamos a tener información que viaja para entregarles indicaciones al músculo. Entonces ahí tenemos cómo hay un sentido de recogida de información, que es lo que hace el uso muscular y lleva al sistema nervioso central, y hay otra parte de la red neuronal que entrega indicaciones, que corresponde al sistema, a la neurona motora, ¿ya? Neurona motora. Es interesante ver que todo esto que nosotros estamos describiendo, la médula lo tiene perfectamente bien organizado. Y si nosotros nos vamos y reconocemos cómo ocurre esto, vamos a tener una sección, aquí esto corresponde a la sección de la médula espinal. Ustedes ya vieron médula en anatomía, donde vamos a tener la disposición del contorno externo, la estructura interna, ¿cierto? Donde vamos a encontrar por un lado la sustancia blanca y por otro lado la sustancia gris. Esto corresponde a la sustancia gris. Y lo interesante es ver que todo esto se encuentra de algún modo organizado para que ocurra a la altura de cada vértebra donde corresponde que tiene que ocurrir. Entonces nos vamos a dar cuenta de que las vías, este va a corresponder al sector posterior. Vamos a dibujar esto. Esto es la parte posterior y esta es la parte anterior. Nos vamos a dar cuenta que las fibras sensitivas tienen un recorrido, voy a recortar acá, que ingresan vía asta posterior. Las neuronas tienen una organización que más adelante lo vamos a ver. Por ahora vamos a dejarlo ahí nomás. Y entran por acá. Y esta es la información que está entrando por una neurona sensitiva. Y por otro lado, la información que va hacia el músculo sale por acá, que sale por lo que corresponde al asta anterior de la médula. Estos cachitos se le llaman astas, ¿cierto? Tenemos las astas posteriores y tenemos las astas anteriores. De las astas anteriores va a salir la inervación motora, y de las astas posteriores va a entrar la información sensitiva. Entonces, si bien más adelante vamos a hablar de tejido nervioso, ya empezamos de algún modo a entender cómo funciona la dinámica propia de lo que significa la inervación que nosotros estamos viendo en el músculo, con lo que ocurre con la placa motora por un lado, con lo que corresponde con el uso muscular,
y vemos también cómo se articula esto con la médula espinal. De la médula probablemente tal va a viajar la información probablemente tal al sistema nervioso, al cerebro, ¿cierto? Para que sea interpretado y que después pueda emerger y dar la orden que corresponde. Pero aquí tenemos entonces cómo estamos articulando diferentes elementos desde una visión de la histología, y como les digo, ya más adelante les enseñaremos a dibujar neuronas sensitivas y neuronas motoras, ¿ya? Pero por ahora quedémonos con estos conceptos que ya son de suyo interesante. Y para esto vamos a agregar un elemento más, que el doctor Moreno también nos describió en su momento, que corresponde al órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi corresponde a una terminación nerviosa sensitiva donde una serie de terminaciones nerviosas se entremezclan con el tendón. Esto es lo que corresponde al órgano tendinoso de Golgi. Y estas terminaciones nerviosas que se están entremezclando entre las fibras le va a entregar información al sistema nervioso central para que de algún modo permita entender cuál es el grado de tensión que tiene esta zona. Entonces, hay una información que viene del músculo y una información que viene del tendón. Y como es información sensitiva, ¿por qué hasta va a entrar entonces la fibra del órgano tendinoso de Golgi? Si es una terminación nerviosa sensitiva, ¿por qué hasta de la médula va a entrar el órgano tendinoso de Golgi? Jóvenes. Por la posterior. Por el asta posterior. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta de que esta fibra hace un extenso recorrido y ven que aquí en este caso estamos caracterizando una segunda neurona. Una neurona sensitiva. Vamos a dibujarla acá. Vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar otra cabecita más. Así son las neuronas sensitivas. Y lo vamos a hacer entrar por el asta posterior. Entonces, ven que la complejidad que empezamos a reconocer para entender cómo funciona el músculo, después va a ser mucho más comprensible poder explicar los fenómenos fisiológicos de contracción, dado que hay una correcta interpretación de las características histológicas. Entonces, para describir este músculo, nos hemos servido de su estructura para explicar la fibra muscular, la organización de su citoesqueleto, la organización de tejido conectivo, el tejido correspondiente a los vasos sanguíneos, tanto arteria muscular, vena, capilar, y también cómo participa el tejido nervioso, en este caso a través de lo que sería la placa motora por un lado, el uso muscular por otro, y también el órgano tendinoso de Golgi. Nosotros en este momento solamente estamos caracterizando las neuronas con estas líneas, ¿cierto? Que le hemos diferenciado según colores, y también la hemos articulado con lo que corresponden a elementos propios de la médula. Cuando tengamos clases de tejido nervioso, ahí a esto le vamos a agregar algunas características más, pero ya es para nosotros relevante que empecemos a dimensionar esta forma en la cual se encuentran dispuestos los elementos celulares hasta esta parte. ¿Bien? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bien, como ustedes ya saben, de epitelios y epitelios de revestimiento y todas hartas cositas más que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestro curso, bien podemos ya seguir trabajando para ir vistiendo este músculo. Pregunta, ¿qué se encuentra por fuera del músculo como parte del tejido conectivo, como tipo de tejido conectivo? ¿Qué capa encontramos? La fascia, profe, ¿o no?
Sí, la fase corresponde al epimicio, pero por fuera de esto, ¿qué encontramos? O si lo dibujamos de otra forma. Si nosotros tenemos un epitelio acá, un epitelio de revestimiento, como es el epitelio plano pluriestratificado queratinizado, a este le podemos poner también uno que otro pelo, ¿cierto? Vamos a dibujarlo por acá mejor, vamos a poner un poquito más profundo. Un folículo piloso, otro folículo piloso, ahí quedaron con dos pelos. Nosotros sabemos que, sabiendo que esto corresponde a un epitelio plano pluriestratificado queratinizado, sabemos que tenemos tejido conectivo, laxo, ¿cierto? Después tenemos tejido conectivo denso, Denso. irregular, ¿cierto? Después el subcutáneo, profe. Eso. ¿De qué se compone el subcutáneo? Adipocitos. Adipocitos, ¿cierto? Vamos a alargar el pelo para que llegue al celular subcutáneo. Y este mismo, vamos a agregarlo acá, aquí. Vamos a alargar el pelo ya. Ahí alargamos el pelo. Y en su momento también hablamos, ¿cierto? De que había glándulas, ¿cierto? Asociadas. Cuando veamos glándulas, vamos a repasar esta parte, no, pero por lo menos sabemos que está ahí. Y grasa. Todas estas cosas ustedes ya las saben. Agreguemos una gran vesícula guatona de grasa. Pongámosle el núcleo. El núcleo marginado, ¿cierto? Dado que es una célula que tiene una gran vesícula lipídica, que ocupa todo el citoplasma, entonces el núcleo queda desplazado. Obviamente esta parte se puede mejorar. Hay que agregar fibroblastos, capilares, todo este elemento, pero sí, de algún modo podemos reconocer de que estos elementos que estamos viendo acá es lo que se encuentra por... Ouch. Ujú. Inmediatamente por fuera del músculo. ¿Ya? Si uno cuando se pellizca, uno se está tocando, toca el epitelio, empuja el conectivo y en la profundidad está el músculo. Entonces, esto es la lógica de cómo se empieza a organizar el tejido. Y solamente para agregar un elemento, para que vayamos nuevamente articulando los conceptos que ya hemos estado hablando, aquí no me alcanza porque me quedo muy chiquitito esto, pero supongamos que esto corresponde a una célula de Merkel, ¿cierto? Sabemos que la célula de Merkel cumple funciones de sensoriales. Entonces, como cumple funciones sensoriales, esto se debe a que está haciendo contacto con una neurona sensitiva. Y esta neurona sensitiva se va a ir por acá. ¿Y va a entrar por dónde? Por donde entran las neuronas sensitivas. Y va a entrar por el asta posterior de la médula. ¿Y qué estamos ya empezando a reconocer? Un nervio sensitivo. ¿Se fijan o no? Entonces, estamos viendo acá cómo se van integrando diferentes elementos histológicos para ir comprendiendo la dinámica que nosotros observamos dentro de lo que significa la organización del cuerpo, que yo lo encuentro eh, maravilloso, hermoso. Es increíble cómo funciona. Tantas cosas tan, entre comillas, tan distintas, y que está todo
perfectamente bien pensado. Solamente nos queda por describir los elementos de las células de la sangre. Y para ello nos vamos a servir de los propios vasos, ¿ya? En ello tenemos la opción de caracterizarlo acá mismo, puede ser dentro de la misma arteria, o bien, ¿por qué no? Así lo hacemos dentro de una sección de un vaso sanguíneo agrandado. Supongamos que este es un capilar, y este es la pared de un capilar, perdón, supongamos que este corresponde a la célula endotelial y este otra célula endotelial, o la misma, y está ahí dentro de un lumen, de un vaso sanguíneo. Entonces aquí nosotros podríamos caracterizar. Lo importante es cuando pidamos dibujar la sangre, que tiene que dibujar el glóbulo rojo, como un disco bicóncavo, ¿cierto? Eh, entonces lo importante es que nos permitan reconocer que es una estructura más bien redonda. Para efectos del ejercicio le vamos a pedir que escriban que esto mide 7,5 micrones. Eso es importante, porque es una unidad de medida que uno ocupa funcionalmente. Cuando los dibujen, siempre tener claro que el flujo es central, porque acá es donde se distribuyen los, los elementos celulares. También, de algún modo, hay que buscar alguna forma en cómo caracterizar el plasma, ¿cierto? En este caso lo estamos dibujando de esta forma, porque es fundamental para la comprensión de todos los fenómenos que nosotros vamos a estar viendo. Vamos a ver si podemos hacerlo un poquito más bonito. Plasma. Seguimos ahora con el glóbulo rojo. Está mejor. Glóbulo rojo, glóbulo rojo. Saber que siempre es el mayor volumen. A veces uno puede caracterizar y agregarle unas cositas para que nos ayuden a entender que son discos bicóncavos. Plaquetas, ¿cierto? Son pequeñitas las plaquetas. Y de las células blancas, dibujar las dos más representativas. En la célula blanca, las dos más representativas son el polimorfo nuclear neutrófilo, que vamos a dibujarlo acá. Vamos a limpiar un poquito esto. Ouch. Vamos a hacer el espacio para el linfocito. El polimorfo nuclear neutrófilo, que se caracteriza por su núcleo polilobulado, ¿cierto? Tres, cuatro lobulaciones, todas conectadas entre sí. Y la otra célula corresponde al linfocito, que es un poco más grande que el glóbulo rojo, redondita siempre, y un gran núcleo que nosotros vamos a estar viendo. Entonces con eso tenemos caracterizados los elementos propios de la sangre. Si nosotros tuviéramos que hablar del tejido hematopoyético, tendríamos que volver acá, al canal medular, ¿cierto? Al hueso trabecular, lo importante que lo que tiene que ocurrirle a ustedes en su mente es que tienen que entender lo que estoy dibujando. O sea, eso es, digamos, lo que tiene que pasar en su cabeza.
saber que en ese espacio se dispone acá y acá, lo que corresponde a la médula amarilla y la médula roja. La médula roja es el tejido hematopoyético. Sabemos que hay tejido óseo compacto, que nosotros ya lo sabemos, ¿cierto? Por lo menos caracterizar una osteona de buena forma, ¿cierto? Acá lo estoy haciendo relativamente más rápido porque estamos entregando explicaciones a su vez. Los osteocitos. Y acá entonces caracterizar el tejido hematopoyético de acuerdo a lo que estamos viendo. Obviamente, como necesitamos más espacio, podemos caracterizar un megacariocito, otros elementos intermedios, y todo, y, bueno, y que nos dé cuenta de que hay una formación de células blancas presente y alternado también con células grasas, que es lo que nosotros encontramos regularmente también en el tejido hematopoyético. ¿Eh? Profe, en la Dígame. médula amarilla igual encontramos algunos hematíes, ¿o no? Lo que pasa es que las células grasas conviven con las células hematopoyéticas, están ahí. Lo que pasa es que a medida, y si estamos hablando de células de tejido hematopoyético, vamos a encontrar glóbulos rojos, glóbulos blancos, formas inmaduras, formas precursoras, formas maduras, y de ahí obviamente hasta que salgan al torrente sanguíneo, pero van a estar Ya. coexistiendo en el mismo espacio anatómico. Y a medida que uno envejece, el tejido hematopoyético empieza a disminuir en su volumen y empieza también a extenderse la médula amarilla, pero es el mismo canal y son células que conviven ahí una al lado de otra. ¿Ya? A Eh, diferencia de lo que está dentro de la trabécula, que sería ya eh, glóbulos rojos, blancos, pero ya están todos maduros. no, en la trabécula también tenemos tejido hematopoyético, pero en menor Ah, cantidad. ya, profe. ¿Ya? También Ya. tenemos tejido hematopoyético, pero en menor cantidad. Siempre lo principal va a ser los canales medulares de los huesos largos y de las costillas, como importantes generadores de células de la sangre. En el espacio que deja las trabéculas vamos a encontrar, pero en mucho menor cantidad, pero sí vamos a encontrar también. Eh, Ojo que solamente aquí una precisión, ¿eh? Cuando pidamos caracterizar esto, hagan la osteona más bonita que las que hice yo acá, ¿no? Y hagan por lo menos una osteona decente, ¿no? Con los osteocitos, que ustedes ya saben, y con haciendo uno o dos ya es suficiente para darnos cuenta de que entendemos todo de lo que estamos hablando, ¿ya? El periósteo, recuerden que el periósteo va acá, vamos a dibujar acá unos osteoblastos, algunos osteoclastos ahí presentes, y se da cuenta que todo lo que estamos dibujando acá, ustedes ya lo conocen, y es porque estamos terminando el semestre. Estamos terminando el semestre y tiene que ocurrir en su proceso interno un reconocimiento ya más fluido, ya más natural, de todos estos elementos estructurales que estamos viendo en esta dinámica. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Algún comentario, Ricardo? Nada, Profe, sí. Pregunta nomás, Gabriela. la parte de donde está el torrente sanguíneo, ¿era un neutrófilo lo que está en negro? Sí, un neutrófilo, un polimorfo nuclear Y lo- neutrófilo. claro, pero el que está más chiquitito, ese no lo logro distinguir. Ese es el neutrófilo. Este es un Sí, linfocito. sí. ¿Ah? Un Ah, ya. linfocito. ¿Mm? Recordemos que no se puede distinguir entre un T y un B. Volumétricamente son más abundantes los T. Pero estos son los dos que nosotros caracterizamos porque son los más frecuentes de observar y son los que comprometen eh, más del 90% de todas las células de la sangre en su serie blanca. ¿Ya? Para efectos del dibujo de la prueba no habría que dibujar entonces los otros, los que no son tan Eh, visibles.
Bueno, usted tiene que estar preparado, ¿ah? Sí, la única Ya. diferencia es que el eosinófilo es un núcleo bilobulado con gránulos eh, eosinofílicos, ¿cierto? Es decir, enrojecidos. Y si pedimos dibujar un basófilo, dibujará el núcleo como corresponde y con los gránulos con la afinidad tintorial que corresponde. Supongamos que Ya. le digamos que hay una infección por parásito, que hay un parásito subcutáneo. eh, ¿Qué células van a estar ahí presentes? Los que más van a estar presentes van a ser eosinófilos, porque son los que tienen la vocación de ir a destruir. Entonces, pero ahí usted tiene que tener la capacidad de ir Ya. interpretando de acuerdo a las características y particularidades que podamos estar enunciando, ¿ya? Así como lo describimos acá, es probable que después volvamos a un hueso de la mandíbula. ¿Podemos hacer ese traspaso de interpretación de lo que vimos acá al hueso de la mandíbula? Según yo, según Ricardo, creemos que sí. ¿Mm? Sí, ahora sí, Ricardo. Sí, no, solamente eh, relevar lo que estaba diciendo el doctor Fuentes, que piensen que no han pasado ni 6 meses desde que empezamos las clases y ustedes ya dominan muchas más cosas y probablemente en la primera clase donde mostramos tejidos que ustedes no cachaban nada, ahora les mostramos eso y lo más probable es que sepan reconocer esos tejidos, Mm. ¿ya? ¿Y eso cuánto tiempo ha ocurrido? Es muy poco, ¿ya? Entonces, cuando muchas veces uno apuesta a sus limitaciones, yo no soy capaz de dibujar, yo no soy capaz de hacer, no, estoy apostando a tus limitaciones. No apuestas a tus limitaciones, apuesta a tus capacidades, ¿ya? Y eso se va a ver refrendado en las acciones que pueden lograr en el futuro. Piense que estamos recién, todavía nos faltan un montón de otras cosas, no hemos hablado de glándula, no hemos hablado del sistema nervioso central, no hemos hablado del sistema nervioso periférico, no hemos hablado de tejido linfático, no hemos hablado de otras cosas. O sea, lo hemos tocado ahí tangencialmente, pero la idea es que a la larga se vaya comprendiendo. Entonces, el tema de la fisiología, de la anatomía microscópica, que es la histología, y luego comprendiendo con las funciones, ¿cómo se llama? Las funciones celulares y de órganos y sistemas, que es la fisiología, después nos permiten, bueno, pongámosle ahora un evento que genere un daño, genere una inflamación, genere un problema, entonces estamos hablando ahora de patología, de fisiopatología, ¿se dan cuenta? Es un continuo, todas las cosas que estamos aprendiendo es un continuo. No podemos poner todo en la misma situación, pero ustedes tienen que mentalmente ir haciendo el link. Nosotros hemos hablado en muchas cosas, por ejemplo, hablamos de que las fosfatasas alcalinas ayudan a precipitar las sales de calcio y las fosfatasas ácidas ayudan a sacar el calcio del hueso, por ejemplo, en el caso de los osteoclastos, ¿ya? Entonces ustedes ya van empezando a hacer el link cuando les pasen en fisiología la hormona paratiroidea, ¿ya? Cuáles son las acciones, cuál es la acción de la calcitonina, cuáles son las acciones de las otras hormonas, y después cuando vean cuando en bioquímica les pregunten sobre las concentraciones, sobre las fórmulas químicas, cuál es más o menos el aspecto y todas esas cosas, ya más o menos van entendiendo de cuál es la complejidad de todo lo que se está planteando, ¿ya? Es casi imposible hacer un continuo entre todas las materias, ¿ya? De hecho, a la larga la construye la misma